Hola, hoy vamos a hablar acerca del trastorno por estrés postraumático y qué tiene que ver esto con el autismo. Ocurre que hay mucho solapamiento, es decir, eh, se puede confundir con autismo y hacer un diagnóstico errado a una persona que tenga un trastorno de estrés postraumático o al revés también, como ocurrió la otra vez, como les contaba yo, con el trastorno límite de la personalidad. ¿Ya? Eh, voy a leer, voy a ayudar un poquito con lectura porque este tema es muy enredado y además que me tuvo con las palabras, así que con el trastorno de estrés postraumático. Existen dos tipos de trastornos de estrés postraumático, el simple y el complejo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el trastorno de estrés postraumático? El trastorno de estrés postraumático es cuando ocurre un evento que no estamos preparados en ese momento para tenerlo, que puede ser muy fuerte y que la persona no está capacitada para soportarlo, como la muerte de un ser querido o un accidente o una cosa como estos desastres naturales, etcétera. Y eso vendría siendo el trauma. Y el estrés postraumático vendría siendo una situación patológica, o sea, un estrés que empezamos a sufrir después de haber vivido el evento. Un tiempito después empezamos a tener síntomas como, por ejemplo, pesadillas, no poder concentrarnos, eh, poco, pocas ganas de hacer cosas, en fin, un montón de... El gatito, no se preocupe, no le haga caso. Eh, ese es el estrés postraumático. El complejo es cuando la duración trauma es muy larga. Por ejemplo, un abuso sexual repetido durante muchos años puede llevar a la persona a tener un estrés postraumático complejo que es mucho más difícil de sanar, incluso muchas veces no se sana nunca. ¿Qué pasa esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con el autismo? Dice, eh, tanto el trastorno de estrés postraumático complejo como el trastorno simple son trastornos psicológicos que presentan muchos solapamientos con el autismo, pero también es muy frecuente que encontremos autismo y estrés y trastorno por estrés postraumático combinados, sea este simple o sea complejo. Podemos encontrar las dos cosas en una misma persona o podemos encontrar la una o la otra. ¿Ya? Pero además en los casos por estrés postraumático, incluyendo el complejo infantil, también es muy fácil confundirlo con el autismo, ya que las similitudes de las manifestaciones son extremadamente similares. ¿Ya? Aquí vamos a ver la fina línea entre el trastorno por estrés postraumático y el autismo. Esto es un tema altamente complejo. En primer lugar, habría que diferenciar entre niños y adultos, ¿ya? Entre los adultos es altamente frecuente la presencia de autismo más trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Es decir, aparecen combinados. De hecho, se estima que entre un 30% y un 60% de los adultos con autismo tienen o tuvieron un cuadro de trastorno de estrés postraumático, frente a un 4% de la población en general. También podemos encontrar a personas adultas que presentan un cuadro compatible con autismo, pero en realidad tienen un trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Ok? Sin embargo, un profesional con experiencia en ambos campos sabrá diferenciar perfectamente una cosa de la otra. El problema viene cuando es alguien que tiene trastorno de estrés postraumático complejo y autismo y ningún diagnóstico. Aquí la cosa se complica porque en vez de obtener un diagnóstico dual y pautas para trabajar el trastorno de estrés postraumático complejo y los apoyos que se requieren para el tema del autismo o sencillamente dar respuesta a muchas de las preguntas, lo normal es que se quede con un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y punto.
Voy a hacer un video especial en otro momento sobre los falsos diagnósticos, tanto para un lado como por el otro, porque son realmente demasiados. Hay un problema grave ahí. Ya, por ejemplo, en niños también no parece ser tan elevado el porcentaje del impacto, pero lo que sí es fácil es confundir un caso de trastorno de estrés postraumático por autismo en niños. Y aunque en adultos esto también puede confundirse, es más fácil identificar el momento cronológico donde aparece esta divergencia. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, una persona adulta que tiene trastorno de estrés postraumático puede llegar a recordar que cuando niño sufrió tal cosa, qué sé yo, pero los niños, que los niños no saben verbalizar tanto las cosas, entonces es mucho más confuso. Sin embargo, niños que han sufrido traumas siendo muy pequeños pueden no haber sido capaces de externalizar, justamente lo que dije, adecuadamente ese trauma. Y su impacto les ha generalizado un cuadro muy parecido al autismo. ¿Ya? Ahora, tampoco significa que todos piensen que su hijo no tiene autismo y lo que tiene es un trauma. No se trata de eso tampoco. Desafortunadamente hay muy poca documentación sobre niños y autismo y trastorno de estrés postraumático. Pero bueno, en resumen, diferenciar es altamente complejo y por lo tanto es necesario que ante la sospecha de un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés postraumático complejo, se analice en profundidad el tema del autismo y al revés también por un profesional especializado. Bueno, ya sabemos lo que es el trastorno de estrés postraumático y estrés postraumático complejo. Ahora vamos a ver los rasgos comunes entre el autismo y el trastorno por estrés postraumático. Los solapamientos entre el autismo y el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo son suficientemente relevantes como para confundir ambos diagnósticos, ¿ya? O como para que uno opaque al otro. Vamos a ver los puntos en común. Por ejemplo, una persona con trastorno de estrés postraumático puede tener, problemas de comunicación e interacción social. Sentirse abrumado ante determinadas situaciones. Problemas en la regulación emocional y altos niveles de ansiedad. Conductas de autorregulación como balanceos, por ejemplo. Hiperactividad o pasividad. Conductas rutinarias y predecibles. Evitar situaciones o entornos desagradables. Evitar el contacto visual. Hipervigilancia ante acontecimientos cercanos. Tendencia al aislamiento, pensamiento y actitudes obsesivas y repetitivas. Problemas de concentración y atención. Desconexión de la realidad que te envuelve. Y autoagresiones. ¿Ok? Como vemos, parece que realmente estamos hablando de autismo, pero no. Estos son ítems comunes entre ambos diagnósticos. Ya vimos que en el caso del trastorno límite de la personalidad también se daban muchos solapamientos con el autismo. Hay un video para que lo vean, que también ya lo hice ya, sobre el solapamiento entre el TLP y el autismo. En los niños también podemos ver cómo cuando se solapan las dos cosas. Por ejemplo, pueden experimentar por trastorno de estrés postraumático, falta de interés en sus pares, problemas en mostrar y compartir adecuadamente las emociones, juegos repetitivos, arrebatamientos conductuales, espontáneos, problemas para conciliar el sueño, etc. Ya. Ahora, ¿por qué son tan parecidos estas dos cosas? Esto no es muy sencillo de responder, pero se supone que estos solapamientos están más cercanos a las situaciones que vive una persona con autismo, ¿no es cierto? Es decir, sabemos que en promedio las personas con autismo tienen muchos problemas de salud mental como ansiedad, depresión, estrés, etc.
Y estos son precisamente los principales factores relacionados al trauma, ¿ya? Pero no confundamos trauma con autismo. Aquí lo que pasa aquí es bien fino, así que pongan harta atención en esto. En este caso, el trauma es concurrente, es decir, es una consecuencia provocada por el entorno, ¿ya? También hay que considerar que algunas manifestaciones conductuales, aunque externamente sean iguales, obedecen a cuestiones distintas. Por ejemplo, una persona con trastorno de estrés postraumático evadirá a la gente por miedo y una persona con autismo puede hacerlo por ansiedad, porque sencillamente se siente a gusto en soledad o por querer autorregularse. ¿Ya? Teóricamente, miren qué importante esto, si la persona con autismo viviera en un mundo perfecto, todos estos síntomas desaparecerían, quedando tan solo aquello que es propio e intrínseco al autismo. Yo siempre he hablado sobre los problemas que nos produce la sociedad a nosotros las personas autistas. Y lo seguiré haciendo hasta que se entienda. Y cabe destacar aquí, mientras más traumas haya sufrido una persona autista desde pequeño hasta donde esté en este momento, más traumatizado está, porque la persona autista es mucho más sensible a los traumas. Por lo tanto, ahí se producen las dos cosas, autismo y estrés postraumático complejo. ¿Ya? Miren lo que voy a decir ahora. Dice, puedes saber mucho sobre traumas y nada sobre autismo. ¿Ok? Pero no puedes saber sobre autismo si no sabes mucho sobre traumas. Y es que los traumas, lamentablemente, son una constante en la vida de la persona con autismo. Cosas que les puede parecer muy normales a una persona neurotípica pueden ser completamente perturbadoras para una persona con autismo, ¿no es cierto? Así que imagínense, o sea, estamos hablando de cosas realmente realmente complicadas. O sea, ¿por qué? Disculpen, aquí se me complicó un poquito la cosa. Bueno, el tema es más o menos ese. El tema es que se pueden solapar los dos problemas, el autismo y el trastorno de estrés postraumático, o se puede tener una cosa o la otra, y al tener una cosa o la otra pueden que se produzcan falsos diagnósticos y también pésimos tratamientos. ¿Ya? Aquí sigo. Entonces, las personas con autismo tienen muy pocos momentos agradables en su vida. Por ejemplo, su paso por la escuela puede ser catastrófico, sin olvidar que el 84% de las personas autistas sufren bullying o acoso escolar. Bueno, ¿cómo se puede abordar todo esto? Cuando encontramos que solo existe un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés postraumático complejo, los procedimientos estandarizados funcionan y se puede sanar el daño psicológico. ¿Ok? Habitualmente se trabajará con terapia cognitivo-conductual y terapia de exposición, porque hay que hacer muchas adecuaciones si la quieren abordar con alguien con autismo. Ahí está la diferencia. Muy grande. Una persona con trastorno de estrés postraumático se cura. Se puede curar. Una persona con autismo, el autismo no se cura. La terapia de exposición, si no se adecua a la persona, puede resultar totalmente explosiva y conseguir el efecto contrario al deseado. Eso se trata en el autismo. Es muy importante que se tomen en consideración los aspectos sensoriales y tener una visión de los aspectos somáticos involucrados.
En lo referido a la terapia cognitivo-conductual, hay que ser extremadamente cuidadosos y hilar muy fino, ya que en el autismo los aspectos traumáticos pueden desencadenarse solamente por la presión social, y hay que tener en cuenta que puede provocar una sensación de vergüenza y reducción de la autoestima. Todo esto siempre y cuando la persona tenga un buen nivel de comunicación. En caso de que esto no sea así, deberá, por tanto, de reacondicionar absolutamente todo, ya que el proceso será mucho más lento y complejo. Lo vamos a dejar hasta aquí porque realmente es un tema demasiado complejo y nos podemos llegar a enredar con tanta cosa. Pero en el fondo, haciendo un resumen muy corto, el autismo se puede llegar a confundir ya sea con el trastorno de estrés postraumático o con el trastorno de estrés postraumático complejo. Pero en el fondo lo que está diciendo ahí, que la mayoría de las personas con autismo también traemos un trastorno de estrés postraumático complejo por traumas repetidos durante la vida, como es la no aceptación, las críticas, los problemas. Y si hemos tenido o han tenido una infancia complicada o violenta o abusos o lo que sea, una persona con autismo va a ser una persona que también va a tener un estrés postraumático complejo, además del autismo. Pero también tenemos en el otro lado de la vereda, solamente trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático complejo, que tiene síntomas muy parecidos o iguales al autismo, pero que un especialista puede identificar y puede llegar a sanar. Así que eso sería el video de hoy, bien complicado, más encima además se me está yendo la luz. Así que este es el video por hoy y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.